Entonces leemos la palabra del Señor, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con los discípulos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto dicen amén? Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le respondió: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso ese género, y cualquier género no sale si no es con oración y ayuno. Amén, hermanos. La oración y el ayuno. Muy bien, rápidamente vamos a la introducción, considerando que el tema del día de hoy es: al que cree, todo le es posible. Cuando hablamos de creer, estamos hablando de fe, de cuánto nosotros le creemos a Dios y cuánto es nuestra fe para poder ver los milagros de Dios. Porque ya al que dice Dios, al que cree, todo le es posible. El padre del muchacho no entendía muy bien de estos asuntos, pero le dijeron: tu hijo está endemoniado. Y lo único que le interesaba en ese momento al padre era que su hijo sea libre, que sea sano. Pero había un problema. Los discípulos llevaban un buen rato intentando echar fuera ese espíritu demoníaco. Los minutos pasaban, la situación se tornaba más crítica, y el padre decía: ¿qué hago? Pero entre la multitud le hicieron saber que Jesús estaba llegando. Entonces este padre sintió paz, y tras explicarle la situación que estaba pasando, Jesús le respondió y le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pues el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda
mi incredulidad. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos amados, vamos a ver entonces en 2 momentos este tema. Número 1, tenemos que reconocer que nuestra fe tiene, no sé cuál habrá sido la medida con las cuales a usted le dio y a mí también. Puede haber sido el tamaño de una semilla de mostaza. Entonces es por eso que tenemos que reconocer cuál es nuestra medida de fe para creer, hermanos amados, en lo imposible. En ese versículo 16 que acabamos de leer, vamos a repetir, Marcos 9:16. Jesús le pregunta, hace una pregunta y dice: ¿qué disputáis con ellos? La gente estaba disputando con los discípulos a raíz que ellos no podían expulsar al demonio. Y respondiendo uno de la multitud le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echase fuera. ¿Y qué cosas? Y no pudieron. El Señor Jesús recriminó la poca fe de sus discípulos al ver que no pudieron echar fuera. Quizás los discípulos estaban diciendo las palabras indicadas, las palabras correctas cuando reprendían al espíritu inmundo, pero el problema era que no tenían fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese es un gran inconveniente para ver las maravillas del Señor. El no tener fe es un obstáculo para no ver los milagros y las señales del Señor. Y nos estamos dando cuenta a la luz de la palabra que hemos leído, que los discípulos pudieron hacer un grandísimo milagro, pero no pudieron. ¿Por qué razón? Porque no tuvieron fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted se ha preguntado cuál es su medida de fe para recibir su milagro. Miren, hermanos, desafortunadamente disponemos de todo, pero menos de un termómetro que pueda medir nuestro grado de fe. Todo tenemos, pero no hay un termómetro que diga: mi fe está de este tamaño. ¿Sabe uno cómo se da cuenta? Cuando nosotros vamos a las iglesias y miramos las iglesias, las congregaciones están llenas de gente. Hay iglesias que en un culto pasan de 1000 personas, 2000 personas, 5000 personas. O en grupos más pequeños como ahora, 30, 40. Y en muchas ocasiones nuestra fe no va a llegar al tamaño siquiera de una semilla de mostaza. ¿Quién conoce la semilla de mostaza? Es bien pequeñita, chiquitita. Y el Señor Jesucristo nos hace recordar en sus palabras, dice: si tuvieses fe como un grano, una semilla de mostaza, y dijeses a este monte: échate al otro lado del monte, te va a hacer caso. ¿Cómo se sabe que hay gente que ni siquiera llega a tener su fe, ni siquiera al tamaño de una semilla de mostaza? ¿Cómo se llega a entender eso? Por las siguientes razones. Porque a la primera situación, escuche bien, que se le presenta, una adversa situación, puede ser económico, puede ser familiar, puede ser, hermano, de salud, a la primera se desalienta, se desanima, se desubica. Ya esa fe que, como entre comillas estaba como el grano de mostaza, ya no hay nada. Y usted se va a dar cuenta que, oiga, ¿y dónde está esa persona que aparentemente tenía una fe así? Y yo pensaba que ese hombre, esa mujer tenía una fe así, enorme.
¿Y cómo notamos que ni siquiera llega a tener su fe como ni al grano de mostaza? Eso es lo que había pasado con los discípulos de Jesús. No tenían fe. Y Jesús dice, si tuvieses fe como un granito de mostaza, eso es suficiente para que puedas ver los milagros de Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Ah? Y total que ese granito ni granito de mostaza. Y los discípulos no podían hacer nada. Y la gente ya estaban por lincharle a los discípulos. ¿Y quién les salvó a los discípulos? Fue nuestro Señor, que tuvo que aparecer como salvavidas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Señor? Estos hombres no pudieron hacer nada. ¿Y qué les dice en ese versículo 19? Respondiendo les dijo el Señor: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Hermanos amados, la duda y la falta de fe es un gran obstáculo que no nos permite ver los milagros de Dios. Téngalo presente eso, que la duda y la falta de fe no le permite a mucha gente ver la bendición del Señor. Usted tiene que creerle con todo su corazón. ¿Qué uno le queda? ¿Qué cosa a uno le queda hacer frente a estas situaciones? Yo me pregunto, hermanos, solamente es creerle a Dios y punto. El apóstol Juan dice: Señor, separado de ti nada voy a poder hacer. Separado de Jesús nada voy a poder hacer. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos, no escuchamos la palabra de Dios, entonces no hay fe en nuestros corazones. Y usted se va a dar cuenta entonces cuando hay un problema, una situación, familias que se alejan de Cristo, se alejan al mundo, se van. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe, no supieron escuchar la palabra de Dios. Hermanos amados, si tuvieses fe como un granito de mostaza, entonces al que cree, todo es posible. Todo es posible al que cree. Quiero terminar, hermanos amados. La incredulidad cierra puertas para que señales y prodigios no ocurran. Eso es cierto. Vuelvo a repetir, podemos emplear las palabras, podemos saber de memoria las expresiones con las cuales vamos a reprender al demonio, pero si no hay fe, no hay autoridad para expulsar demonio, porque la fe viene acompañado con la autoridad. Entonces el diablo se ríe. Tu fe no llega para que tengas autoridad, y con esa autoridad puedes echarme afuera, lo dice el enemigo. La incredulidad cierra puertas para que señales y prodigios no ocurran. Los discípulos de Jesús pudieron haber tenido su fe del tamaño de un grano de mostaza, para que al ordenar al demonio que sale del cuerpo, habría estado acompañado de autoridad. Si no hay fe suficiente, no hay autoridad suficiente para echar fuera demonios. La autoridad que se ejerce para reprender al demonio viene acompañada de fe. Jesús dijo una vez: cosas mayores que yo harás. Pero esas cosas mayores tienen que venir acompañado de fe y autoridad.
No hay autoridad sin fe, no hay fe sin autoridad. Y cosas mayores haremos. Eso es lo que prometió el Señor a su pueblo. ¿Cuál sería entonces el termómetro que pueda medir nuestra fe? ¿Sabe cuál es? Es el ayuno, es la oración. Cuando dicen amén, es el dar testimonio, es el practicar su palabra, guardar su palabra. ¿Cómo sé que mi fe está así? Está ahí, equilibrado. Está ahí. Quizás no está arriba, pero está ahí, se mantiene mi fe. Porque estoy en el ayuno, estoy en la oración, estoy leyendo mi palabra, estoy leyendo la palabra, estoy dando testimonio, estoy, aleluya, enseñando a otros, estoy compartiendo a otros. Cuando dicen amén. Entonces ahí usted se va a dar cuenta que su fe, gloria a Dios, está por lo menos como un grano de mostaza. Pero si no hace eso, sabe usted su propia conclusión. Ojalá llegase al tamaño de una semillita de mostaza para que los milagros y las señales de Dios acontezcan en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermanos amados, si usted está en la búsqueda incesante de Dios, entonces significa que su medida de fe es como el grano de mostaza y tiene las posibilidades de reprender al demonio con autoridad para que este demonio suelte a su víctima, lo deje libre para siempre. Por eso hay una recomendación: cada encuentro que tenga usted con Dios, incremente fe a su vida. Dígale al Señor: y quiero fe, incrementa fe a mi corazón, más fe para mí, Señor, porque ya estoy caminando casi como por vista y no por fe. Y caminar por vista es caminar en lo natural, ya no en lo sobrenatural. Y Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural, en lo espiritual. Si uno pide, incrementa fe a su vida, entonces estamos a un paso de recibir nuestro próximo milagro, la bendición del Señor. Número 2, deposite su medida de fe en Dios. Confía, gloria a Dios. Hermano amado, si usted no alcanza, no sabe, de repente su fe es menos que un grano de mostaza, lo único que tiene que pedir es ayuda a Dios. Este hombre dijo: Señor, por favor, ayuda mi incredulidad. A eso tiene que llegar. A eso tiene que llegar. En ese capítulo 9, versículo 21. Marcos 9:21 dice: Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echen en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo lo es posible. 24. E inmediato el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Muchas veces ando dudando de ti, más es la incredulidad que está en mi corazón que creerte, Señor. Y uno tiene que entrar a la sinceridad con Dios. Amén o no, hermano. En cada oración que usted hace tiene que entrar a la sinceridad con Dios y decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Así como los discípulos fueron muy incrédulos, pero tuvieron que pedir ayuda a Dios para que, como el Padre, para que se revierta la situación. Para recibir de Dios un milagro, tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor. El maestro de Galilea
obró cuando vio a ese padre que se rindió a Jesús, o que se rindió a Él. Reconoció que humanamente no podría hacer nada por su hijo y le dijo: Señor, ayúdame. Le creyó a su palabra y supo que era el único que podía liberar a su hijo, y le dijo que le ayudara. Dios manifiesta su gloria cuando sabes reconocer tus limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que reconocer sus limitaciones. Señor, a veces mi fe ya no hay ya no hay fe. A veces ya, Señor, no sé por qué nomás estoy viniendo a la iglesia. Ahí es donde usted tiene que correr a Dios y decirle que le incremente fe. Hay posesiones, hay cosas, Señor, en mi casa, en mi hogar, conmigo mismo, en mi negocio. Lo que usted haga no me sale bien. Tiene que reconocer que está haciendo humanamente. Y entonces ir corriendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, y le va a dar la oportunidad de decir qué hacer para resolver su problema. Dios manifiesta su gloria cuando sabemos reconocer nuestras limitaciones. Quienes recibieron milagros reconocieron la imposibilidad humana de hacer algo a favor y decidieron confiar en Dios. Hay mucha gente que lo primero y la desesperanza quizás los lleva a ello, y lo primero que hacen es correr a los brujos, a los chamanes, llevando a su familia enferma, poseídos, llevando a psicólogos, llevando a especialistas. Por supuesto, es humanamente. Es humano lo que estás haciendo, lo que hace la gente, hermano. Que Dios quiere es que tú reconozcas tu limitación, que lo que estás haciendo es humano, y entonces venir al altar y decirle: Señor, ayúdame. Porque para Dios, déjame decir una cosa, para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Cuando dicen amén, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale palmas fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermano, amado, el hombre te podrá decir muchas cosas. Ya se murió, ya no va a hablar, ya no va a ver, ya no va a caminar, ya se muere, etc. Eso es la posibilidad del hombre. Cuando termina la posibilidad del hombre, comienza la posibilidad de Dios. Para ello usted tiene que reconocer su limitación y humillarse delante del Señor. Solo Jesús con su poder pudo obrar, porque el padre de familia suplicó ayuda. Y fue en ese momento donde los hechos sorprendentes ocurrieron. El muchacho fue liberado. Hermano amado, deposite toda su confianza en el Hijo del Dios viviente. Pídale en oración por ese milagro que necesitas y espera en Él que Él obrará con poder y gloria. Solo confía en Cristo por tu sanidad, por tu liberación, por tu milagro, por tu situación difícil. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Confía en Dios. Créele a Dios. Dile que le incremente fe para creerle por ese milagro que usted está esperando. Aleluya. Quiero terminar diciéndoles, escuche bien, acá termino. Hay quienes aseguran que tienen mucha fe. Algunos son campeones, hermanos. Ay, mi fe está así, yo soy lo máximo aquí, lo máximo. Hay mucha gente que asegura que tiene mucha fe, pero si realizaran un examen honesto, tendrían que aceptar, que admitir que les falta mucho trecho por recorrer.
De ahí la frase que expresa este angustiado Padre, nuestro Señor Jesús, tenga una importancia fundamental en nuestras vidas. Creo, ayuda a mi incredulidad. Eso es mejor que decir, mi fe está arriba, salen los demonios huyendo. Mejor es decir como este hombre, ayúdame, Señor. ¿Cuánto dicen amén? Estas frases nos hacen admitir que nos falta mucho más para creer plenamente. Pero es necesario que lo aceptemos delante de Dios, ante Dios. Es necesario que lo aceptemos, que somos humanos, gloria a Dios, y que como humano aún lo que queremos hacer es limitado. Somos limitados, somos humanos, somos del tiempo, somos temporales, gloria a Dios, somos hijos de Dios, es correcto, pero muchas veces nuestra fe no alcanza, y no es como un grano ni siquiera de semilla de mostaza para echar fuera un demonio, para resolver un problema que se presenta. Porque si tuviésemos fe férrea, tenaz, entonces cualquier problema que se presente será un incidente, pasará, será transitorio y uno se seguirá firme, poderoso, alentando al uno, alentando al otro, gritando, gozándose en la presencia de Dios, porque sabe que lo que ha venido es transitorio. Transitorio, como es transitorio, va a pasar. Pasará. La prueba pasará. El problema pasará. Aleluya. Porque Jehová es mi ayuda. Jehová es mi socorro. El Señor mi socorro es mi ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos al cielo. Tú eres mi ayuda. Tu palabra dice, Padre, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Padre poderoso, ayúdanos esta noche, Señor, a reconocer en primer lugar, Señor, cuál es nuestra medida de fe y a depositar en ti nuestra fe, nuestra confianza. A depositar en ti, Señor, si de repente no podemos hacer, y decirte, Señor, porque la duda embarga más a nuestras vidas. La incredulidad viene más, Señor, como una flecha satánica. Y entonces nos desanimamos. Y entonces andamos, Señor, desalentados. Entonces caminamos sin dar testimonio, sin cantarte, sin alabarte, sin glorificarte. Señor, perdónanos nuestra incredulidad. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.